Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como lo prometido es deuda, en la pestaña de comunidad y dentro del especial de los 7000 suscriptores, solo hubo una diferencia de 2 puntos porcentuales entre lo que era la película del anime Akira y el especial de grandes directores dedicado a John Ford. Y así que eso es lo que voy a hacer pues prácticamente pues inmediatamente después de haber comentado Akira y haber tenido ese pequeño intermedio que fue Vértigo de Alfred Hitchcock. Y os voy a hablar esta noche de una manera amplia y concisa del que muchos, o mejor dicho casi todo el mundo o todos los directores, todos los actores, todos los historiadores de cine coinciden, incluso los críticos, como el mejor director de todos los tiempos. Y ese no es otro que John Ford, al que yo también considero que es el mejor director de todos los tiempos y que además se puede decir, sin temor a equivocarse, que su filmografía es tan amplia, tan rica, que el legado que nos dejó John Ford cuando murió en 1973 es tan sumamente importante que ya no solo se le considera el director más importante y el mejor de todos los tiempos, sino también el más influyente. El legado cinematográfico que nos ha dejado John Ford ha sido realmente, pues se puede decir que extraordinario. Empezó evidentemente, al igual que otros coetáneos suyos como Howard Hawks, como Cecil B. DeMille o como el mismísimo Alfred Hitchcock, en el cine mudo, y que prácticamente pues se puede decir que también todo lo que es su estructura narrativa, su planificación de los encuadres de una manera muy pictórica, todo ello forjaron en él al director visual por excelencia de todo lo que es la historia del cine. Dentro del cine contemporáneo tenemos a Ridley Scott y ha habido grandes directores que han hecho de lo visual pues prácticamente el leitmotiv y la columna vertebral de todo lo que es su cine. Pero John Ford es realmente el director visual por excelencia, ya que se forjó visualmente dentro de lo que es el cine mudo con todo lo que ello conllevaba. John Ford, cuyo nombre original era John Aloysius Finney, nació en 1894, o sea, nos tenemos que estar remontándonos a finales, mejor dicho, finales del siglo XIX. Además que era el menor de 12 o 13 hermanos, creo que eran 13 hermanos, y nació en el seno de una familia irlandesa, pero ya en Estados Unidos. Mucha gente cree que John Ford, debido a películas como por ejemplo El hombre tranquilo, pues había nacido realmente en Irlanda. Pero su familia sí que era irlandesa, pero él no lo era. Él nació en el estado de Maine, en Estados Unidos, y ya os digo que era el menor de 13 hermanos. Él quiso, desde un primer momento, dedicarse al mundo de la marina y también al mundo de las bellas artes, ya que le gustaba dibujar, pintar cuadros desde muy niño, desde muy pequeño, pero también le atraía mucho el mundo del ejército, el mundo de la caballería, como en muchos aspectos de sus películas veríamos posteriormente, pero que realmente no pudo entrar debido a unos problemas de vista que él tenía pues prácticamente desde niño, desde muy pequeño, desde bien jovencito. En 1911, Francis Ford, el que era un hermano mayor suyo, el inmediato prácticamente superior en edad, se marchó a Hollywood para probar, digamos, fama intentando pues como director. Pero Jack Ford, que era como se le conocía desde un primer momento, porque a todos los John se les conoce con el sobrenombre, o mejor dicho, con el seudónimo, con el apodo de Jack, y era así como su familia le llamaba, el pequeño Jack realmente, aunque luego, posteriormente, y fijaos cómo diametralmente se van cambiando las cosas, los actores y actrices que trabajaron con él, los que cogieron más confianza, le llamaban el Gran Jack o Papi Jack. O sea, fijaos la diferencia que había. Pero Jack, en 1913, debido a que ya terminó sus estudios y que no pudo realmente enrolarse en lo que era la Armada, que era lo que él quería, pues marchó junto con Francis Ford, junto con su hermano, también a Hollywood para intentar probar suerte. Pero claro, Francis Ford estaba directamente ligado a la dirección, él quería ser un director. Pero Jack Ford pues no pudo dedicarse en un principio, digamos, a ser director y tuvo que conformarse con papeles de extra, papeles por ejemplo de doble, trabajando en la dirección artística, siendo un pequeño asistente y además trabajando para diversas productoras a la vez, pero siempre realizando pequeñas tareas para ver cómo iba funcionando la maquinaria de Hollywood.
hasta que en 1917 Irving Thalberg, el productor, uno de los grandes productores de la futura Metro-Goldwyn-Mayer, de que seguramente ya os he hablado, además, os hablé cuando hice la crítica de Mank y también cuando hice la reseña del Ben-Hur de Fred Niblo de 1925, era uno de los máximos dirigentes y exponentes ya no solo de la futura Metro-Goldwyn-Mayer en general, sino uno de los grandes productores de la historia del cine. Jack Ford, entonces conocido como Jack, no como John Ford, que luego ya posteriormente se le cambiarían los títulos de crédito en sus películas, Jack Ford se dirigió a Irving Thalberg y le pidió una pequeña oportunidad, digamos, un poco a espaldas de Francis Ford. Porque hay que decir que Jack Ford tenía una cierta envidia de su hermano por empezar a dirigir películas y sobre todo westerns, a los que él le encantaba ver cuando era pequeño películas westerns pues en los cines pues de su barrio, de su ciudad, allí en Maine, en Estados Unidos. Y él aspiraba también a convertirse en una figura importante dentro del mundo del espectáculo, ya que pues no había triunfado ni dentro de las bellas artes ni dentro de lo que era el ejército, de la armada, que luego posteriormente en la Segunda Guerra Mundial sí que se le dio una oportunidad a John Ford, que ya se le conocía con el nombre de John posteriormente. Fue precisamente Irving Thalberg, el que yo os digo, el que le dio a Jack Ford la primera oportunidad como director en una película que, si mal no recuerdo, se llamaba A prueba de balas y realizada en 1917. Además, cuenta la anécdota, o sea, mejor dicho, cuenta la historia de que Jack Ford en ese momento, Irving Thalberg le dio pues 2 bobinas para rodar una película, porque en 1910, 1912, 1915, a excepción de una serie de películas grandes realizadas por directores importantes de la talla de Buster Keaton, de Eric Boger Stroheim, de David Ward Griffith, pues los directores de westerns pues eran más directores de segunda categoría. Se les consideraba unos directores realmente no como grandes artesanos o como grandes artistas, sino que los western eran como pequeños seriales, pequeñas películas de aventuras de 20 minutos, media hora, 40 minutos, en la que lo que había pues era una serie de pequeñas aventuras, es decir, los vaqueros iban en contra de los indios, los americanos, las persecuciones, las peleas en los saloons, es decir, en las tabernas y todo eso. Y claro, pues Irving Thalberg, pues al insistir Jack Ford sobre poder realizar pues un pequeño western, una pequeña película, le dio pues una película llamada A prueba de balas, que es como se le tituló realmente aquí en España. Lo que pasa que este título ya, según los historiadores, es muy difícil de encontrar. Es un título evidentemente de 1917, han pasado más de 100 años, pero fueron las 2 primeras bobinas que Jack Ford realizó como director. Él, antes de realizar esta película, había trabajado como extra, ya os digo, en uno de sus primeros trabajos, como extra en la película de 1915 El nacimiento de una nación, de David Ward Griffith, al que John Ford siempre consideró como su propio maestro. El nacimiento de una nación, al que anteriormente habían estado otros títulos muy importantes de David Ward Griffith, como por ejemplo Intolerancia, le sirvió de base a John Ford para fabricar su narrativa visual. Es decir, David Ward Griffith se puede decir que antes incluso que Howard Hawks, que Alfred Hitchcock o que Cecil B. DeMille o que el mismo John Ford, es el padre realmente de la narrativa estadounidense dentro del séptimo arte, dentro del cine. Y John Ford, al verle trabajar dentro de su inteligencia, tomó una serie de elementos suyos para ya no homenajearle, sino para llevarlos John Ford a su terreno y poder realizar las películas con esa sabiduría visual y narrativa que llegó a tener El nacimiento de una nación, que hoy en día se la considera una de las películas más importantes de la historia del cine, aunque también es una película muy controvertida, porque siendo además una película de 1915, hay escenas, por ejemplo, incluso del Ku Klux Klan. Es decir, es una película hoy en día muy políticamente incorrecta, pero que a Jack Ford le sirvió de base pues para fabricar su narrativa, su estructura narrativa en lo que se refiere a su planteamiento visual, porque evidentemente estábamos hablando dentro de lo que es el cine mudo. Pues bien, A prueba de balas fue su primer corto, y entonces Irving Thalberg le dio 2 bobinas, digamos, pues para filmar esta pequeña película del oeste, y dijo, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es realizar esta película
con este argumento, cíñete a lo que es el guión y veremos cuáles son los resultados, dándole una pequeña oportunidad. La mala suerte estuvo del lado realmente de Jack Ford en ese momento, porque entonces era conocido como Jack Ford. Estuvo realmente de un lado, por así decirlo, ¿cómo os diría yo?, de la mala suerte, porque la segunda bobina, pues prácticamente le desapareció. No sé lo que haría Jack Ford con todo eso, pero le desapareció. Pero fijaos la pericia que tenía Jack Ford entonces, que lo que hizo fue contactar con el mismísimo Irving Thalberg y decirle directamente: mira, Irving, he perdido la segunda bobina ya filmada, pero te voy a decir una cosa, rehuso por completo. Al dinero que tú me vas a pagar como director, yo te filmo otra vez la bobina y además te voy a meter una serie de elementos de motu propio que no vienen en el guión de la película y que estoy seguro que van a satisfacerte. Irving Thalberg, que además fue aquella persona que le dio la oportunidad a Fred Niblo de realizar el Ben-Hur de 1925 años después, es decir, que su experiencia ya era muy importante dentro del mundo del cine, le dijo: de acuerdo, estoy perfectamente de acuerdo contigo, pero en aquel entonces Irving Thalberg estaba en conversaciones con Carl Laemmle, que entonces estaba empezando a fundar lo que era la Universal Pictures. Y le dijo a Carl Laemmle: ¿cómo es que vas a poder realmente comprometerte con un director que ha perdido de 2 bobinas que tenía que rodar una? ¿Cómo te vas a comprometer con él? E Irving Thalberg, dentro de su sabiduría, le dijo: si yo consigo tener un director que me va a decir que me va a rodar una segunda bobina, que ha sido sincero conmigo y que además va a renunciar a su salario como director y va a aportar elementos suyos propios para intentar mejorar el producto, ¿cómo no voy a decirle que no? Era un auténtico chollo. Evidentemente, Jack Ford sabía precisamente que no saldría ganando, porque se jugaba el todo por el todo. Pero cuando se estrenó esta película, A prueba de balas, se puede decir que aquí Jack Ford firmó su primera pequeña obra maestra, ya que no firmó un western al unísono, sino que le dio una dimensión a los personajes de sentimientos, de emociones que hasta entonces un western no tenía. Y entonces Irving Thalberg se quedó completamente anonadado, diciendo: esto es un western que es completamente distinto a lo que hemos visto hasta entonces. Y entonces, a partir de ahí, se le hizo a Jack Ford un contrato, incluso a espaldas de Francis Ford, a espaldas de su propio hermano, lo que provocó bastantes tiranteces entre los dos hermanos, para que ya Jack Ford realizase una serie de westerns que tuviesen la impronta y el sello personal que le había dado Irving Thalberg en esa película, en esa pequeña película que se llamaba A prueba de balas. Es decir, lo que quería Irving Thalberg era más películas como A prueba de balas. Dentro de la filmografía de John Ford realizó aproximadamente casi unas 60 películas de cine mudo, en las que 25 de ellas se las puede considerar westerns únicamente. Es decir, la mayoría de películas, es decir, que él fraguó o filmó muchos géneros, la comedia, el drama, las películas de cine negro, etcétera, dentro de lo que es, o películas policíacas, porque el cine noir como tal no existía hasta entonces, o cine de gángsters, pero que realizó una serie de películas, pero en realidad la columna vertebral de todas ellas eran los westerns, las películas del oeste, que era los que él quería rodar. En 1924 se le da la oportunidad a Jack Ford de rodar una pequeña producción que en principio iba a ser una película sin importancia, pero que debido a la ambición de Jack, al que entonces ya se le empezaba a nombrar como John Ford, se convertiría en una gran superproducción llamada El Caballo de Hierro, realizada en 1924. El Caballo de Hierro además fue una película importantísima dentro de la filmografía de John Ford, ya que desde un principio ya os digo que los productores no querían una gran superproducción. Era una producción modesta que iba a contar con la construcción, o iba a contar argumentalmente, la construcción de un ferrocarril transoceánico, es decir, de punta a punta de los Estados Unidos, y además fabricado por 2 compañías entre 1863-69, según lo que iba a ser aproximadamente la película. Y además realizada por dos empresas, que eran la Union Pacific y la Central Pacific. Pero John Ford, debido a su ambición
consiguió que esta película no solo contase la construcción de un ferrocarril, sino que tenía que dotar a sus personajes de una tridimensionalidad. Es decir, al igual que había hecho con sus anteriores westerns, donde a los personajes les había dado relaciones humanas, sentimentalismo, es decir, una serie de condicionantes para que el público se pudiera identificar con ellos, se inventó dentro del guión una historia de amor entre dos protagonistas, para que la película fuera o que fuese identificable más para el gran público. A partir del Caballo de Hierro, John Ford empezó además a pulir su técnica narrativa en lo que a los encuadres y a la planificación se refiere, dándonos una visión como muy pictórica del encuadre, como si fueran auténticos cuadros, una visión pictórica que ya prácticamente ya nunca abandonaría John Ford. Además, dentro de su etapa muda, John Ford realizaría, ya os digo, 24 o 25 películas que eran westerns y en el que conoció al primer actor que sería fetiche dentro de su carrera, que era, si mal no recuerdo, esperaros, Harry Carey, era Harry Carey en el papel de Cheyenne Harry. Es decir, en esos tantos westerns que rodó protagonizados por Harry Carey, Harry Carey siempre interpretaba el mismo papel, que era el papel de Cheyenne Harry. Es como, por ejemplo, la serie de Indiana Jones, en el que tenemos una serie de aventuras protagonizadas todas por un mismo personaje. Pues Harry Carey siempre hacía el mismo papel, que era Cheyenne Harry. Y todas las películas estas narraban las aventuras y desventuras de este personaje llamado Cheyenne Harry. Pero claro, la ambición de John Ford no se iba únicamente a estabilizar o se iba a quedar con el personaje de Cheyenne Harry, ya que John Ford aspiraba a muchísimo más. Cuando en 1900, cuando llegó ya prácticamente, o el cine sonoro, ya estaba empezando, por así decirlo, a despuntar, John Ford realizó la última película muda, que fue la número 61, 62 o 50 y muchos. Fijaos que entre 1917, entre A prueba de balas, y 1929, en 12 años, John Ford realizó pues prácticamente 60 películas. Es decir, ¿qué director hoy en día puede decir que en 12 años ha rodado 60 películas? Sí, 60 películas aproximadamente. Pero claro, muchas de ellas no eran de 2 horas o de 1 hora y media. Eran, a lo mejor, algunos de ellos cortometrajes, otros largometrajes. Pero entre largometrajes y cortometrajes, 60 películas. Es decir, fijaos digamos, las ganas de trabajar, la ambición que tenía John Ford y el buen hacer cinematográfico, ya que todas ellas consiguieron renovar todos los géneros cinematográficos, incluido en westerns, aportando muchos de los valores que él había aprendido, además dentro de lo que es el seno de su familia cristiana, del que luego hablaremos porque era uno de los pilares básicos de la etapa sonora dentro de las películas que ya él hizo a partir de 1929 hasta 1966, que fue su última película. Entonces estas películas, la última, se llamó, si mal no recuerdo, El último refugio, realizada en el año 1929. Y además, en esta película, si mal no recuerdo, fue la primera película en la que John Ford conoció a John Wayne. Es decir, muchos críticos, muchos comentaristas de cine creen que la primera colaboración, o una de las primeras colaboraciones que tuvo John Ford con John Wayne fue en La Diligencia, en 1939, o incluso anteriormente dentro de los años 30, pero era nada más lejos de la realidad. Es decir, John Ford conoció a John Wayne en 1929, y además en esta película era una película de corte, digamos, que le tocaba la fibra del corazón, porque era una película de corte irlandés, es decir, de irlandés visto desde un punto de vista como muy nacionalista, en el que John Ford tuvo además contactos con el IRA, con la banda terrorista IRA, que ya entonces empezaba un poco a destacar, aunque entonces no se la conocía como una banda terrorista eminentemente como hasta hace unas cuantas décadas. Pero que claro que no es que John Ford evidentemente fuera un terrorista ni aliado terroristas, ni muchísimo menos. Pero lo que pasa es que en esa película lo que hizo fue meterse mucho dentro de las raíces de lo que era
su Irlanda natal o la Irlanda natal de sus familiares, lo que provocó una serie en Hollywood como de malestar por tener un carácter esa película excesivamente nacionalista. Y de ahí que luego, posteriormente, en la caza de brujas del senador McCarthy, John Ford estuviese, digamos, casi en el punto de mira de mucha gente, por haber tenido contactos con gente un tanto de dudosa reputación, por así decirlo. Aunque luego, pues nada más lejos de la realidad, porque John Ford, que era de ascendencia irlandesa y además era católico y conservador, o sea, no podía, digamos, ser, por así decirlo, más pacífico en el sentido ni más, ¿cómo os diría yo? Aceptar a todo el mundo como él quería, como realmente, como él aceptaba a todas las personas como esas personas realmente eran. Es decir, no era un director que dijese, yo con esta persona no voy a trabajar porque sus ideales son diferentes a los míos, este director, o mejor dicho, o este productor, o este actor, o esta actriz, no voy a trabajar con ella, o voy a censurarla, o voy a retirarla. O sea, no era para nada incluso lo que en Hollywood está ocurriendo hoy en día, sino que John Ford, debido a una educación estrictamente católica y cristiana, él aceptaba a todos tal y como eran. Es más, John Ford era el director más querido, o uno de los más queridos, del Hollywood de los años dorados del séptimo arte. Todas las personas, todos los actores y actrices que trabajaron con John Ford le definen como una gran persona, muy tranquila, cuyos rodajes prácticamente se filmaban como una balsa, prácticamente no era conflictivo, se llevaba muy bien con todo tipo de productores y además tenía una relación estupenda con todos ellos, con Darryl Zanuck, con Irving Zabel, con David O. Selznick, con Louis B. Mayer, con todos con los que participó y con todos los que hizo películas. Los años 30 para John Ford, la verdad es que fueron unos años de adaptación. ¿Por qué de adaptación? Porque pasábamos del cine mudo ya a la etapa sonora. Dentro ya de la etapa sonora, dentro de los años 30, realizó unas películas ya de corte sonoro, adaptando su técnica visual, digamos, a los diálogos. Pero John Ford fue de los pocos directores que sobrevivieron a lo que fue el cine mudo, porque directores, incluso el que él consideró su maestro, como fue David Ward Griffith, al que consideró su maestro, porque había participado como extra, como ya os he dicho, en El nacimiento de una nación, en 1915, David Ward Griffith no supo amoldarse al cine sonoro. Es más, directores como David Ward Griffith, como Eric von Stroheim, como Joseph von Sternberg, como Buster Keaton, tuvieron muchas dificultades, como Charles Chaplin, tuvieron muchas dificultades para adaptarse al cine sonoro. Es más, Charles Chaplin realizaría algunas películas de corte sonoro, pero ya las que menos, porque él ya no consideraba el cine sonoro como un auténtico cine o como un auténtico arte, sino que estos directores, que eran todos eminentemente visuales, consideraba que el arte estaba en la imagen, no en el diálogo. Por lo tanto, no quisieron o no supieron adaptarse, digamos, al cine sonoro. Lo que sí hizo John Ford dentro de la década de los años 30, rodando una serie de películas que ya empezaron a sonar muy fuerte. Por ejemplo, la primera película sonora de John Ford fue un film llamado Río Arriba, Up the River. Una película, fue la primera o de las primeras, que fue en 1930 y además fue la película que dio, por así decirlo, la carta, o que fue una carta de presentación de dos grandes monstruos de la interpretación. Fue la primera película que hicieron Humphrey Bogart y Spencer Tracy. Es decir, que Humphrey Bogart y Spencer Tracy entraron en el mundo del cine gracias a John Ford. En esta película que se llama Up the River, Río Arriba, que era una película tipo gángsters, tipo de cine negro. Acordaos que en 1930 pues estamos todavía en la época de los gángsters, en la ley seca, en la época de la Gran Depresión. Era una película que hoy en día pues prácticamente se han perdido la mayoría de copias, no existen copias de las primeras películas de John Ford, menos aún casi de las películas ya de cine mudo. Y las que hoy tenemos disponibilidad, por lo menos en formato físico, son prácticamente todas dentro de la etapa sonora, por no decir el 100% todas de la etapa sonora. Pero en 1930, pues Humphrey Bogart y Spencer Tracy realizaron junto a John Ford lo que fue la ópera prima para estos dos principales
protagonistas que luego realizaron multitud de obras maestras. Pero John Ford fue la persona que les dio, por así decirlo, la alternativa. Fue la persona que les dio la primera oportunidad, al igual que Jack Ford, que, mejor dicho, que Irving Thalberg dio la oportunidad en 1917 a Jack Ford 13 años antes. Es decir, 13 años después es John Ford el que da la primera oportunidad, el que da oportunidades a nuevos actores que luego se convertirían en de los más grandes de la historia del cine, como Humphrey Bogart y Spencer Tracy. Es decir, que John Ford también fue el, por así decirlo, descubridor de grandes talentos interpretativos. Luego más adelante, cuando os hable ya más de la etapa sonora y de los pilares básicos del cine de John Ford, os hablaré de casi todos los actores con los que John Ford participó en sus películas. Se puede decir que John Ford pues trabajó con las más grandes estrellas de todos los tiempos de Hollywood, es decir, porque estamos hablando desde que su carrera se inició en 1917 hasta 1966. Es decir, prácticamente medio siglo de películas. O sea, John Ford pues se puede decir que vivió lo mejor de la etapa del séptimo arte. Prácticamente desde los albores del cine, es decir, desde ya no desde su creación, por así decirlo. Hombre, él nació en 1894 y los hermanos Lumière fabrican el cinematógrafo, inventan el cinematógrafo en 1995. Pero claro, John Ford cuando era niño, Jack, el pequeño Jack, ya iba con sus padres de vez en cuando al cine, alguna representación teatral, y todo eso, ese mundo ya le empezó a atraer, el mundo de las artes, de las bellas artes, todo ello. Por eso también de ahí la planificación tan pictórica de los encuadres que él tenía. Dentro de esa etapa de los años 30, realizó una serie de obras maestras realmente fantásticas, como fueron, por ejemplo, María Estuardo, en 1936, que, con la que participó por primera vez con Katharine Hepburn. Si en 1930 ya, o sea, 6 años antes, ya había trabajado con Spencer Tracy, el que sería amante de Katharine Hepburn, pocos años después trabajaría con la mismísima Katharine Hepburn en una película de corte histórico llamada María Estuardo. También en una película de aventuras coloniales llamada La Patrulla Perdida, junto con Victor McLaglen y con Boris Karloff. Y con Victor McLaglen, que se convirtió en otro de sus actores fetiche, en el segundo actor fetiche del director, porque tuvo 3, ya os diré el tercero cuál es, evidentemente es John Wayne, claro. Realizó en 1935 una película muy importante dentro de su filmografía que fue El Delator, por la que recibió su primera nominación al Oscar, su primera estatuilla, y también Victor McLaglen el primer Oscar al mejor actor, bueno, el único Oscar al mejor actor que él tuvo. Pero es que Victor McLaglen luego se convirtió en un actor secundario muy importante dentro de la amplia filmografía del director de Maine. Es decir, Victor McLaglen le vimos luego también en películas como En la taberna del irlandés, en El hombre tranquilo, realizando pues papeles muy campechanos. Pero aquí en El delator lo que realiza es un papel completamente distinto a los títulos cómicos o a los papeles cómicos que teníamos acostumbrados a verle a Victor McLaglen. Lo que hacía era un papel completamente dramático. Es una película de 1935 que además recibió el Oscar al mejor director, mejor actor, mejor película y al mejor guión, que por aquel entonces se llamaba mejor argumento. Pero bueno, claro, lo que son los nombres de las candidaturas, pues a lo largo de los años han ido cambiando, evidentemente. Pero claro, El Delator se convirtió, ya existiendo los Oscar, en su primera etapa. Mucha gente cree que John Ford realizó única exclusivamente, o mejor dicho, recibió 4 Oscar, pero no fueron 4, fueron 6 Oscar. Los 4 de películas como El Delator en 1935, Las uvas de la ira en 1940, Qué verde era mi valle en 1941 y En el hombre tranquilo en 1952. Pero él tiene otros 2 Oscar más como documentalista. Como documentalista en la Segunda Guerra Mundial, al filmar un documental, digamos más amplio, un largometraje documental, denominado La batalla de Midway, y luego también en la guerra de Vietnam y de Corea, un documental llamado El 7 de diciembre. Por lo tanto, recibió ya no solo 4, sino 2 Oscar más como documentalista. En total, 6 Oscar de Hollywood recibió John Ford. O sea, no solo los 4 como director, sino los otros 2 como documentalista.
es decir, como cronista de guerra. Es decir, John Ford no solo fue un director anclado en Hollywood, sino que además, como él también quería estar presente en la Segunda Guerra Mundial, pues también se aventuró, dando un poquito de lado, digamos, su vertiente cinéfila y enrolándose en el ejército, en este caso en la Armada, ya no evidentemente como almirante teniendo un cargo militar, sino como documentalista. Pero debido a esa labor que realizó, por la que ganó un Oscar por la batalla de Midway, se le dio el título, digamos, honorífico de comandante de la Armada, de comandante dentro de un rango militar en la Segunda Guerra Mundial. O sea que él no consiguió ser realmente un militar dentro de la Armada como él quería, siendo de niño, pero consiguió un rango, digamos, honorífico de comandante. Posteriormente, dentro de los años 30, después de realizar, ya os digo, películas como Río Arriba, como La Patrulla Perdida, como María Estuardo, como El delator, realizaría en 1939 lo que es, digamos, la película que marcaría un punto de inflexión ya no solo en la historia de Hollywood, sino en la historia del western, que fue, evidentemente, La Diligencia. La Diligencia por la que fue múltiplemente nominado al Oscar, por así decirlo, y que fue la película, o la primera película realmente coral de John Ford, en la que una serie de personajes están dentro de una, por así decirlo, de una caravana, de una diligencia, la crítica de la diligencia, aquí la tenéis, y que realmente nos narra las relaciones personales de todos los personajes que hay entre ellos. Bueno, ya no solo el personaje de Ringo Kid interpretado por John Wayne, al que ya había conocido 10 años antes, en su última película muda, llamada El último refugio, aquella película que ya os digo de carácter nacionalista, irlandesa, que te trataba de temas irlandeses. Sino que también teníamos a un médico borracho, teníamos a un banquero, teníamos a una mujer de la alta sociedad, teníamos a una prostituta interpretada por Claire Trevor, porque en realidad a John Ford se le puede considerar como el auténtico director de películas corales. ¿Por qué? Porque todas las interpretaciones y todos sus actores, las interpretaciones, y yo luego los diré posteriormente, todas estaban muy equilibradas. Es decir, dentro de sus películas, no todos los actores, o sea, mejor dicho, todos los actores, todas las actrices, John Ford se esforzaba de que tuviesen prácticamente el mismo nivel interpretativo, aunque claro, no podíamos a actores de diferentes categorías o diferentes métodos interpretativos, por así decirlo, exigirles la misma calidad interpretativa. Pero John Ford siempre estableció de que ninguno de los actores de sus películas debería de sobresalir excesivamente más que el resto de ellos, porque quería que sus películas tuviesen una gran uniformidad, una gran homogeneidad interpretativa y narrativa, y para ello no tenía que resaltar ninguna de las interpretaciones de sus actores, algunas por encima de otras, sino que todas ellas, aun John Ford sabiendo que había actores y actrices mejores los unos que los otros, siempre tenían que adaptarse o que intentar limar asperezas para que todas las interpretaciones tuviesen una gran homogeneidad. Películas como La Diligencia, como Centauros del Desierto, como Las Uvas de la Ira, como Qué verde era mi valle, todas las interpretaciones eran muy homogéneas. Es decir, eran grandes películas corales de relaciones humanas, de relaciones íntimas, en las que los personajes todos se guiaban por códigos de honor. Aunque todo ello ya hablaremos un poquito posteriormente, que son los pilares básicos de las películas de John Ford. Y luego, evidentemente, después de lo que es el éxito de La Diligencia en 1939, que ganó además el Oscar para Thomas Mitchell, para Cameron Thomas Mitchell, que era el padre de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, y el de banda sonora, transformó por completo el género del western. O sea, el género del western ya no volvió a ser lo mismo. Y luego vinieron, pues evidentemente, títulos tan importantes como El joven Lincoln, Fort Apache, Pasión de los Fuertes, 3 de ellas junto con Henry Fonda, películas como Centauros del Desierto, como El hombre que mató a Liberty Balance, como La Legión Invencible, como Río Bravo, como Fort Apache, como Misión de Audaces, El Sargento Negro, El último Hurra, como os diría yo, Mogambo,
películas más de aventuras, pero que su columna vertebral seguían siendo evidentemente los westerns. Y además fijaros aquí la gran contradicción. A John Ford siempre se le conocía más por los westerns que por las películas dramáticas que realizaba. Pero eran las películas dramáticas las que recibían los mayores halagos y los mayores premios. Porque el westerns, por aquel entonces las películas del oeste, se las veía más como películas más de aventuras y menos serias. Es decir, si John Ford se le considera hoy en día su mejor película Centauros del Desierto, cuando Centauros del Desierto se estrenó en 1956, no tuvo por así decirlo, la magnitud y el éxito crítico que habían tenido películas anteriormente, muy anteriores y hasta cierto punto inferiores, como Las uvas de la ira y como Que verde era mi valle, que fueron dos películas por las que ganó el Oscar al mejor director prácticamente 2 años consecutivos. Las uvas de la ira en 1940 y Que verde era mi valle en 1941. Incluso por una comedia en 1952 como era El hombre tranquilo. John Ford siempre consideró a Centauros del Desierto como su película más compleja, en donde precisamente su narrativa, su estilo visual, había llegado ya a la cumbre. Es más, después de Centauros del Desierto, John Ford quiso pues prácticamente retirarse del cine, porque él dijo, ya he llegado a lo más que he podido dar de sí dentro de mi técnica cinematográfica. Pero evidentemente fue John Wayne el que le fue animando para que filmase más películas. Y luego después de Centauros del Desierto vendrían otra serie de obras maestras, sobre todo en 1962, que se considera una de las obras cumbre del western y del cine de todos los tiempos, que es El hombre que mató a Liberty Valance, protagonizada por James Stewart y también por John Wayne. John Wayne es una figura clave, como lo había sido anteriormente en la etapa muda, el personaje de Cheyenne Harry, es decir, Harry Chaney, y como lo había sido Victor McLaglen en los años 30. Y a partir de los años 40 y años 50, el tercer actor ya fetiche fue John Wayne. Es decir, tuvo 3 actores fetiche John Ford a lo largo de toda su dilatada carrera cinematográfica. Y con John Wayne, pues prácticamente no había película que no tuviese a John Wayne, incluso de protagonista. Todos los westerns, ya os digo, La diligencia, la trilogía de la caballería. Ojo, que John Ford nunca dijo que Fort Apache, La Legión Invencible y Río Grande fuera la trilogía de la caballería. O sea, la trilogía de la caballería nosotros la llamamos así porque son 3 películas dedicadas de John Ford a la caballería. Pero que realmente a la caballería de los... O sea, de lo que eran los ejércitos de Estados Unidos. Pero que en realidad él nunca lo llamó así. Porque ninguna de ellas, de esa trilogía, tenía nada que ver la una con la otra. Es decir, no eran primera, segunda y tercera parte. Fort Apache no tiene nada que ver con la Legión Invencible. Y la Legión Invencible no tiene nada que ver con Río Grande. Sino que se le llama directamente la trilogía de la caballería porque tienen el elemento en común. Ese sobrenombre de trilogía de la caballería la pusiésemos, por así decirlo, la puso el público, la crítica, los historiadores, para diferenciarlo del resto de su filmografía. Pero evidentemente John Ford no solo se limitó a los westerns, o sea, también, pues, evidentemente filmó grandes dramas como Las uvas de la ira, como Que verde era mi valle, comedias como, por ejemplo, La taberna del irlandés, junto con Lee Marvin, y además es que John Ford trabajó, pues, como os he dicho anteriormente, pues, fue de los pocos directores en la historia de Hollywood y yo diría el único que trabajó con prácticamente todas las grandes estrellas desde 1917 hasta 1966. A saber, la lista es interminable. A saber, Henry Fonda, John Wayne, Maureen O'Hara, Lee Marvin, James Stewart, Clark Gable, Grace Kelly, Ava Gardner, Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Victor McLaglen, Shirley Temple, o sea, la que era niña prodigio de Hollywood, a la que luego posteriormente la veríamos en un papel de adolescente en Fort Apache. Anne Bancroft, la mujer de Mel Brooks, que además trabajó en su última película, que fue, si mal no recuerdo, 7 mujeres en 1966, cuando ya se retiró directamente del cine.
estrellas de futuros spaghetti western como Lee Van Cleef. Ya os he nombrado a Spencer Tracy. ¿Quién más? Vamos a ver. Luego los actores como, por ejemplo, fetiche también suyos como War Bond, como Victor McLaglen, a lo que ya os he mencionado. O sea, con los más grandes trabajó John Ford ya sea una o varias veces. Y la verdad es que la lista es totalmente interminable. Porque fijaos, ya no solo dentro de la etapa muda, sino de la etapa sonora. Fíjate, se me van viniendo nombres, como Jane Darwell, a la que dio el Oscar a la mejor actriz de reparto por Las uvas de la ira. Dio prácticamente o presentó al gran público a Roddy McDowall, al protagonista, al niño protagonista de Que verde era mi valle. John Carradine, al que conoció en el rodaje de la Diligencia, y que posteriormente, un año después, trabajó en Las uvas de la ira. Es decir, tantísimos actores y actrices. Maurice Chevalier, Gloria Stewart, la viejecita de Titanic, pero cuando era joven, evidentemente dentro de los años 30. Es decir, es que trabajó con los mejores actores de todos los tiempos. O sea, fijaos el triunvirato que forman Clark Gable, Clark Gable, Spencer Tracy, Humphrey Bogart, James Stewart, John Wayne, Ava Gardner, Grace Kelly. Es decir, trabajó con lo mejor de lo mejor, con la creme de la creme, porque los productores se los ponían en bandeja. O sea, era John Ford abrir la boca y decir, quiero trabajar con tal actor o tal actriz, y era además deseo concedido, porque los productores siempre sabían que podían contar con John Ford porque siempre les iba a dar un gran título. Con Richard Widmark en Dos cabalgan juntos, con James Stewart. Es decir, es que la lista es prácticamente interminable. Películas como El Gran Combate, ¿cómo se llama? El Último Refugio. Es que practicó pues prácticamente todos los... cultivó todos los géneros, siendo evidentemente el western el principal género. ¿Cuáles eran las claves que tenía realmente John Ford para que su cine fuera realmente tan bueno? John Ford, además de nacer en el seno, ya os digo, de una familia irlandesa, la figura de la madre, al igual por ejemplo que James Cameron, la figura de la mujer de su madre, tenía una importancia vital y es uno de los aspectos que le unen junto a James Cameron. Es decir, su madre era tan autoritaria, porque tenía 13 hijos, es decir, una mujer para 13 hombres junto con el marido, imaginaos si tenía que ser autoritaria. Pues evidentemente la figura de la madre era muy importante dentro de la filmografía de John Ford. Lo vemos, por ejemplo, en el personaje de Jane Darwell en Las uvas de la ira. La madre, digamos que es la matriarca de toda la familia. Y el personaje de Henry Fonda no toma ninguna decisión dentro de la película sin consultarle, digamos, a su madre. También el papel de la madre que realiza la actriz correspondiente en la película Que verde era mi valle, ya que la madre es la que va templando a todo lo que son los hermanos, y también el papel de Maureen O'Hara, la que era la reina del Technicolor, a la que siempre se la suele asociar a John Ford, pero que solo hizo 5 títulos para John Ford. Si mal no recuerdo, veamos, Que verde era mi valle, evidentemente era la primera película que hacía, El hombre tan tranquilo, Escuela de... Ay, no me acuerdo ahora cuál es la tercera. Bueno, realizó 5 títulos, que son tantas las películas que hizo John Ford. Solo realizó con John Ford 5 títulos realmente, la reina del Technicolor. Pero se la conoce además por trabajar con John Ford, porque además le dio siempre un protagonismo especial y además supo sacar de ella sus mejores interpretaciones. Es decir, Maureen O'Hara se la conoce pues ser por una de las actrices muy todoterreno dentro de la época dorada de Hollywood. Pero si se la conoce por 2 papeles fue por la hija de la familia de Que verde era mi valle, la que se termina casando con el actor Walter Pidgeon, que era el sacerdote, aunque está enamorada de otro. No, perdón, todo lo contrario. Se termina casando con otro, pero está enamorada del sacerdote, que era Walter Pidgeon. Y sobre todo por ser la mujer irlandesa con la que termina casándose el exboxeador John Wayne en El hombre tranquilo. Pero evidentemente Maureen O'Hara pues también tuvo muchísimos más papeles dentro de su dilatada carrera. Pero siempre no sé por qué se la ha asociado mucho con John Ford. Aunque yo creo que es porque John Ford supo sacar de ella pues su mejor lado interpretativo. Y además
prácticamente su pareja cinematográfica fue John Wayne, porque ya no solo Maureen O'Hara hizo con John Ford películas cuya pareja fuera John Wayne, sino que también realizó películas con John Wayne con otros directores, como por ejemplo una película que se llama El Gran McLintock, que ya es una película posterior a una etapa fordiana, es ya más de los años 60, ya estaban un poco más mayorcitos, pero que hacen de un matrimonio, dentro de una película, de un western, de un matrimonio que están separados pero que vuelven a unirse, en secuencias que son puro homenaje al hombre tranquilo. El Gran McLintock se llama. Ya os comentaré esta película porque es realmente fabulosa. ¿Cuáles son los pilares básicos que tenía John Ford a la hora, digamos, por así decirlo, de describir su cine tanto técnica como temáticamente? Dentro de la temática que tenía John Ford, pues son muy importantes pues todos los valores que tenía dentro de lo que es los valores que escogió dentro de lo que era su, ¿cómo diría yo?, de su formación católica, porque ya os digo que era de una religión católica. Era irlandés, de religión católica, cristiana, y claro, los valores, pues evidentemente cristianos, estaban a flor de piel dentro de sus películas. Y todo ello le influyó en lo que eran las relaciones humanas de todos los personajes. Pero no solo de relaciones humanas vivían sus personajes, ya que en sus películas se podían hallar códigos de honor, sentimentalismo, relaciones humanas, personajes muy profundos, incluso en temas donde no se requería. Todos ellos de una mano, o sea, realizado con un estilo visual realmente incomparable. Porque ya os digo que la planificación de John Ford era eminentemente visual. Pero claro, John Ford tenía como autor que se le consideraba en Hollywood, cuando en Hollywood eso de los autores lo dejaban prácticamente para el cine europeo, se le consideraba un verdadero autor porque tenía un universo propio. Un universo donde sus valores estaban puestos, implicados y además enraizados en todas sus películas. Valores como la familia, el catolicismo, el sentimentalismo, todos ellos en todos sus films. Por ejemplo, el sacrificio, los personajes guiados por códigos de honor. Por ejemplo, Centauros del Desierto. Centauros del Desierto es una película que nos habla, además de otra serie de cosas, primero de los valores de la familia. Ethan Edwards, cuando llega 6 años después de haber terminado la guerra civil, va a casa de su hermano. Por lo tanto, ahí te está dando el valor que la familia tiene para el personaje de Ethan Edwards. Y es tanto el valor de la familia que cuando capturan a sus dos sobrinas, lo que hace es sacrificarse, otro de los valores de las películas de John Ford, el sacrificio personal para hallar a su sobrina que ha sido capturada por los apaches. Es decir, fijaos ya que ya en Centauros del Desierto ya os he nombrado así, para empezar, dos de los grandes valores que tenía. También lo que es el catolicismo o lo que es la religión. ¿Acaso, por ejemplo, uno de los personajes principales, como es War Bond en Centauros del Desierto, no interpreta a un sacerdote, a un cura? Pues ahí lo tenemos, precisamente. También el valor del sacrificio lo vemos, por ejemplo, en Las uvas de la ira, cuando Henry Fonda se sacrifica por su familia para ir a buscar trabajo, dejando a su familia sola en una zona en donde puede vivir o sobrevivir, pero siempre buscando nuevas metas para poder superarse a sí mismo y para poder dar a su familia lo mejor. Ese monólogo que tiene Henry Fonda en Las uvas de la ira junto con Jane Darwell, en la que le dice: allí donde estén los pobres estaré yo, allí donde estén las luchas por los afligidos, allí estaré yo. Es decir, es el sacrificio personal que él tiene. Luego también, por ejemplo, en Qué verde era mi valle, la importancia de la familia. Es decir, todo gira en torno a la familia. Es decir, el sentido nostálgico que tiene Qué verde era mi valle es un sentido puramente familiar. Y además puramente también cristiano, ya que pues ellos, cuando están sentados sobre la mesa, pues siempre a la mesa pues la van bendiciendo. Es decir, todos esos valores que os estoy comentando están implícitos en toda su filmografía. Por ejemplo, en El hombre que mató a Liberty Balance, el sacrificio que hace Tom Donovan, el personaje de John Wayne, para que Vera Miles, su enamorada, termine con el hombre que realmente ella ama, que es James Stewart, que es el que se convertiría en el personaje del juez Ramson Stoddard. Es decir, el sacrificio que hace John Wayne para que Vera Miles, su enamorada de toda la vida,
consiga estar con el hombre que realmente quiere. Por ejemplo, otros valores incluso antirracistas, porque aunque era católico, él era conservador, él tenía unas raíces muy profundas dentro de todo lo que era, dentro de lo que era la amalgama de Hollywood, todo lo que era un gran defensor también de la gente de color en ese sentido, al que no le llovió en su época también ciertos, por así decirlo, como os diría yo, le llovieron ciertos reproches en su momento. Es decir, que una película tuviese como personaje a Buddy Strode, y que se llamase realmente El Sargento Negro, y que tuviese como protagonista a un hombre de color, teniendo a estrellas como Jeffrey Hunter también, fue también bastante criticado en su momento, y luego posteriormente lo utilizó también como personaje secundario a Buddy Strode en El hombre que mató a Liberty Balance. Es decir, que él no tenía ningún prejuicio a la hora de utilizar a actores de color en sus películas, y tratarlos de una manera exactamente igual, como el resto de actores y de actrices de sus películas. Sí, es decir, los actores de color, o sea, las personas de color en los Estados Unidos de los años 40, 50, 60, en lo que se refiere a la sociedad, pues se sentaban en los autobuses en la parte de detrás, y durante los rodajes de las películas no se les trataba igual por parte incluso de los productores, o sea, tenían ciertos prejuicios. Pero John Ford destacó por romper por completo por todos esos esquemas, y dotar de un gran protagonismo también a personajes de color. Otro de los grandes valores que tenía además John Ford dentro de sus películas, además del equilibrio de los personajes, además de los sacrificios, de los códigos de honor, de lo que era la familia en sí misma, lo que era la importancia de la religión, evidentemente es el creador de las grandes películas corales. Ya os lo he mencionado anteriormente. Pero fijaos qué importancia tiene una película coral dentro de lo que es la filmografía de John Ford, ya que se puede decir que todas sus películas no tienen, por así decirlo, un protagonista definido, sino que ese protagonismo, mejor dicho, se distribuye entre varios personajes. Es decir, por ejemplo, si en El hombre tranquilo el protagonista masculino es John Wayne, la protagonista femenina es Maureen O'Hara, ¿quién puede decidir cuál es más importante para la historia? Es decir, ¿se le puede quitar al personaje de John Wayne el personaje de Maureen O'Hara en esta película realmente, y darle menor importancia? No, porque digamos que todo lo que es el argumento gira en torno a la conquista del personaje de Maureen O'Hara. Es decir, que la mujer dentro del cine de John Ford también tiene un protagonismo especial. Es más, en 1939, cuando realiza La diligencia, Claire Trevor tiene una importancia también vital para el personaje de John Wayne, como complemento de John Wayne. Es más, también en la película Pasión de los Fuertes, el título original era My Darling Clementine, es decir, mi querida Clementine, que es la prometida del Dr. Holiday interpretado por Víctor Mature. Es decir, que en los años 40 se le pone directamente a una película protagonizada por dos hombres, por Henry Fonda y por Víctor Mature, el título de una mujer. Y además se le da tal importancia a este personaje que es prácticamente uno de los ejes centrales de la trama, como ya os comentaré cuando comente Pasión de los Fuertes. Sale muy poco el personaje de Clementine, de Clementine Carter, que es la mujer, la prometida de Víctor Mature, del Dr. Holiday, pero realmente todo gira en torno a ella, y también la presencia evidentemente de Linda Darnell. Es decir, que fue el primer director, o uno de los primeros directores en la historia del cine, que ya desde muy temprana edad, desde los años 30, de los años 40, da personajes muy importantes también a las mujeres. Es decir, cuando ahora en Hollywood oímos de que la mujer no ha tenido un papel muy importante ni en el mundo del cine, que ha estado relevada, o sea, era completamente, eso era falso. O sea, en la época de Hollywood os estoy dando un ejemplo de que ya John Ford, el mejor director de la historia del cine, daba una importancia capital
al protagonismo de las mujeres dentro de sus películas. Ninguna de sus películas hubiera sido lo mismo sin Maureen O'Hara, sin Jane Darwell, sin toda la amalgama de actrices que trabajaron con ellas. Por ejemplo, Mogambo es una película que tiene un trío protagonista que son Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly. Y entre Ava Gardner y Grace Kelly, pues prácticamente se comen a Clark Gable. O sea que, fijaos que era completamente absurdo todo lo que se dice actualmente en el nuevo Hollywood. Ya en el Hollywood clásico se le daba una importancia capital. Es más, Ava Gardner debe a John Ford su única nominación al Oscar por la película de Mogambo, una película de aventuras, otro género que también cultivó John Ford. Es decir, que aunque a John Ford se le conoce eminentemente por sus películas de corte del oeste, de western, también cultivó toda clase de géneros. ¿Cuáles son realmente los pilares técnicos que hacen que el cine de John Ford sea el mejor cine de todos los tiempos? Es un director que domina en un primer momento la narrativa cinematográfica. ¿Por qué? Porque él primeramente aprende de David Ward Griffith, o sea, el director que en 1915, ya os dije, que participó de Extra Jack Ford, cuando entonces se llamaba Jack Ford, y que aprende toda una narrativa que luego va perfeccionando John Ford visualmente. Pero que ningún actor que participa en la película se queda sin un papel, ya no digamos protagónico, sin un papel importante. Es decir, que dentro de su narrativa no deja aparentemente ningún cabo suelto. Es un director que dentro de su narrativa domina el fuera de campo, es decir, tiene una gran capacidad de síntesis en lo que se refiere a contar hechos e historias y argumentos que sabemos que existen en las películas, pero que luego además se nos da a entender que ha ocurrido de una manera muy clara y muy concisa. Como por ejemplo en Centauros del Desierto, el fuera de campo, que es la secuencia en la que la granja de la familia de Ethan Edwards se quema. Todos saben que los indios van a por las granjas que hay alrededor del Monument Valley, pero nosotros no vemos cómo la granja se va a quemar de la familia de John Wayne, solo somos testigos de que ya está en llamas. Pero ahí John Ford, al dominar el fuera de campo, lo que hace es precisamente contarnos un hecho que sabemos que está ocurriendo y que al espectador nos lo da por entendido, pero que nos muestra solo las consecuencias. También tiene una gran capacidad de síntesis, es decir, domina la economía narrativa. Nuevamente, por ejemplo, en Centauros del Desierto, y me refiero a él porque es la cumbre de su cine, cuando en la secuencia en la que el hermano de John Wayne, y todo esto ya hablaré más en profundidad cuando comente Centauros del Desierto, cuando el hermano de John Wayne entra en su cabaña y ve en el fondo el reflejo de ese cristal o de ese espejo que tienen los indios para realizar los ataques, entra dentro de la cabaña, cierra todas las puertas y ventanas y dice: callaos todos porque seguramente seremos víctimas del ataque de unos indios. Lo da a entender, aunque no lo dice explícitamente. Y es cuando las dos sobrinas, sobre todo la que va a ser capturada, la que será Natalie Wood, corre hacia el cementerio detrás con su perrito y con una muñeca, y es cuando aparece en un plano en contrapicado el jefe de los indios, que es Cicatriz. Pues en pocos planos, en esa secuencia, nos está dando a entender una violencia muy soterrada. Y nos da a entender que los indios van a masacrar a esa familia. Es decir, no asistimos ni al incendio de la cabaña, o a lo que es el principio del incendio de la cabaña. No asistimos a lo que es la matanza tanto del hermano como de Marta, su cuñada, ni al secuestro de sus sobrinas. Pero como todo eso está muy sintetizado, muy economizado narrativamente por John Ford, todo eso el espectador lo asimila perfectamente. Y luego también, incluso para sintetizar partes del argumento o definir personajes con un solo plano. Es decir, John Ford, su perfección narrativa era tal que era capaz de poder sintetizar una historia en un plano. Por ejemplo, nuevamente en Centauros del Desierto, cuando Marta, su cuñada, coge lo que es el poncho, el abrigo, o sea, la chaqueta, la zamarra que lleva John Wayne, cuando entra, y ella la coge, la siente para sí, la dobla con cuidado, parece como si se la estuviera oliendo, y Warbond, en otro plano, la está viendo. Eso nos está dando a entender que trata la ropa de Ethan Edwards
con un cariño especial, como si hubiera habido algo, una historia de amor anterior, anterior a ellos, anterior a que su hermana, anterior a que Marta, perdón, se casara con su hermano. Y que Warbond pues prácticamente hace la vista gorda, como el sacerdote que es. Por lo tanto, nos da a entender que hubo una historia de amor entre ellos dos. Es decir, nos acaba John Ford de definir una historia de amor en un único plano. Fijaos la capacidad de síntesis que tenía John Ford en todo lo que era su narrativa tan perfecta. Luego también otro de los valores que tenía era que era capaz de crear auténtica poesía a través de las imágenes. Es decir, en otra película, ya vamos a dejar Centauros Desierto, por ejemplo, en Pasión de los Fuertes, todo lo que son los cielos, todo lo que son los exteriores, también del Monument Valley, están fotografiados con un blanco y negro exquisito, un blanco y negro en el que las tonalidades de negro y blanco, valga la redundancia, son tan intensas que parece que estamos viendo una película como a veces como de tonos plateados. Pero es que esa poesía la vemos también en la puesta en escena tan sumamente elegante y elaborada. En esos planos, por ejemplo, del salón que parecen no tener fin, en la profundidad de campo que tiene, por ejemplo, en la película del hombre que mató a Liberty Balance o en La Diligencia, mejor dicho, en La Diligencia, la profundidad de campo, que es otra técnica que domina perfectamente John Ford, sobre todo al final de la película, cuando John Wayne, con ese disparo, mata en el ajuste de cuentas que tenía llegado al pueblo y que le dice a Claire Trevor que se aparte, pero que Claire Trevor, después de oír los disparos, corre hacia John Wayne, hacia Ringo Kid, y que luego se irán a pasar el resto de sus vidas en esa granja que él tenía. Él en esa secuencia domina lo que es la profundidad de campo para darnos a entender que el enemigo está en el fondo del plano, pero que en ese plano en contrapicado que tiene John Wayne, él se tira al suelo para que no le den y luego pega el disparo. Esa profundidad de campo que vemos, por ejemplo, en El hombre que mató a Liberty Balance, cuando es el propio Tom Donovan, John Wayne, el que pega el tiro en la lejanía a Lee Marvin, antes de que éste mate directamente a James Stewart, sacrificándose, otros elementos de códigos de honor de John Ford, sacrificándose por el personaje de Vera Miles. Como veáis, todos los personajes, todos seguían por códigos de honor, por relaciones humanas, por secuencias corales, por sentimentalismos, porque todas las películas de John Ford son profundamente humanas. Y todo eso lo lleva también a la técnica elaborada, es decir, es la técnica al servicio de las relaciones humanas. Por eso el cine de John Ford es completamente único e irrepetible. John Ford, la última película fue Siete mujeres, protagonizada por Anne Bancroft, y realmente es cuando ya en 1966 ya se retira del cine, porque ya tiene una enfermedad totalmente incurable, tiene un cáncer de estómago, y en 1973 en California fallece dejándonos un legado realmente impresionante, tanto dentro de las casi 60 películas que hace de cine mudo, como todas las grandes obras maestras que nos realizó en el cine sonoro. O sea, John Ford es uno de los grandes artistas del siglo XX. John Ford no es solo aquel personaje, aquel señor que se levantó delante del senador McCarthy o en la caza de brujas y dijo: me llamo John Ford y hago películas del oeste. No, era algo más. Era un gigantesco artista que renovó el cine, el protagonismo del paisaje que tantos directores han copiado, como copió David Lean en Lawrence de Arabia, en Doctor Zhivago, en El puente sobre el río Kwai, la narrativa tan pura, tan clara, tan cristalina que heredó Steven Spielberg. Se puede decir hoy en día, sin temor a equivocarse, que la narrativa tan pura y la síntesis, la economía narrativa que tiene John Ford es hoy en día su máximo heredero, Steven Spielberg, que también es capaz incluso de rendirle homenaje en películas como en War Horse, Caballo de Batalla, Caballo de Guerra sin despeinarse. Película, por ejemplo, como Una historia verdadera de David Lynch, aquella en la que Richard Farnsworth recorre todo lo que es los 300 kilómetros, que ya os hablaré de esta magnífica película, y que en el paisaje tiene un absoluto protagonismo, que ese paisaje, el protagonismo del paisaje, que ya lo había plasmado en La Diligencia, y que tan poquitos directores saben sacarle el jugo hoy en día, porque hoy en día los paisajes directamente los generan ordenadores, las computadoras, nuevas técnicas, pero que directores como Steven Spielberg y también
Peter Jackson en sus películas de la Tierra Media le hacen un gran homenaje a John Ford en lo que se refiere al paisaje. En la Comunidad del Anillo, en las Dos Torres, en las películas del Hobbit, en las películas, en la del Retorno del Rey, por ejemplo, todos los paisajes de lo que es Mordor, de lo que es Sicilien, de lo que es la comarca. Es decir, por ejemplo, cuando Gandalf lleva con Frodo a la comarca y vemos todo ese paisaje, que es toda la comarca en sí, la inmensidad de lo que es el paisaje en comparación con el pequeño tamaño de los elementos por ese paisaje que están pasando, que es uno de los elementos primordiales de la inteligencia. Eso, por ejemplo, está copiado directamente de John Ford. Por ejemplo, en Lawrence de Arabia, la inmensidad del desierto en comparación con Lawrence y con su camello, la insignificancia de Lawrence y su camello en comparación con la grandiosidad de lo que es el desierto. Eso es otro de los aspectos que fraguó John Ford. Por eso directores de la talla de Spielberg, de Orson Welles, de Stanley Kubrick, siempre decían que el mejor director de todos los tiempos es John Ford. Cuando le preguntaron a Orson Welles, ¿cuál es para usted el mejor director de la historia del cine?, dijo John Ford, John Ford y John Ford. Porque John Ford ha dado al cine valores que muy pocos directores han sabido realizar. Él es el creador de el protagonismo del paisaje, la gran economía narrativa, lo que es el protagonismo implícito y explícito de los papeles femeninos tan importantes que luego heredaría James Cameron. Él es el creador de imágenes pictóricas inigualables. Él es el realizador de una planificación sublime. Él es ya no el creador, sino el que mejor trabaja la profundidad de campo. Es decir, Orson Welles, cuando estaba rodando Ciudadano Kane, que la profundidad de campo es uno de los elementos técnicos de Ciudadano Kane más importantes, él veía todos los días, antes de ponerse detrás de las cámaras para rodar Ciudadano Kane, se veía todos los días la diligencia para captar la esencia de la profundidad de campo, el protagonismo del paisaje, los juegos de luces, los encuadres. Es decir, un monstruo en la dirección como Orson Welles estaba no copiando, sino directamente inspirándose en un título como La Diligencia, que es una de las grandes películas de John Ford, pero que no es ni muchísimo menos la mejor. La mejor era Centauros del Desierto. La diferencia que hay entre La Diligencia y Centauros del Desierto es abismal en todos los conceptos: narrativo, interpretativo, de economía narrativa, del fuera de campo, de la profundidad del mismo, de los planos, de absolutamente todo, de la poesía, de la estructura narrativa. Es decir, si ya Orson Welles se fijaba en estas obras, en esta obra maestra que fue La Diligencia, fijaos la importancia que tuvo John Ford a la hora de plasmarle en la historia del cine. Por eso John Ford es el mejor director de todos los tiempos, porque no solo porque trabajó con las más grandes estrellas, supo sacarle el mejor jugo posible a todas ellas, sino que es el creador de auténticos poemas visuales, de historias muy humanas, de historias que versan sobre la familia, sobre códigos de honor, y todo ello con una cinematografía completamente inigualable. Ya os iré comentando muchas más películas de John Ford, porque realmente son prácticamente piezas de arte. Es decir, al igual que Alfred Hitchcock, que os decía el otro día cuando hice la review de Vértigo, es el gran director del cine de suspense, pero es el gran director de la elegancia en lo que se refiere al suspense, al dominio de lo que es la inquietud y el nerviosismo del espectador a la hora de darle una serie de datos que los protagonistas no tienen. John Ford es el gran director de las grandes aventuras, del paisaje, de la poesía visual. Es el director más inigualable de todos, el número uno. Para mí, ver una película de John Ford es como estar observando un cuadro de Velázquez o estar... ¿quién lo definió? Creo que fue, no sé si fue Peter Bogdanovich, en una de las pocas entrevistas que dio, que dijo que estar viendo trabajar a John Ford en una de sus películas o ver un film de John Ford es como ver un cuadro de Velázquez o ver a Picasso trabajando en su estudio, o realmente un artista, un gigantesco artista que nos dio el siglo XX y que además tuvo la gran e inmensa suerte de trabajar desde prácticamente los albores del cine hasta el fin del Star System a finales de los años 60. Es decir, todo lo mejor de la etapa del séptimo arte lo abarcó John Ford,
con toda clase de géneros, con toda clase de artistas, con una narrativa depuradísima, con poesía, utilizando el color y el blanco y negro como nadie lo ha hecho, y sobre todo con sus técnicas cinematográficas que a día de hoy siguen siendo imitadas hasta la saciedad. John Ford, ya os digo que nos dejó en 1973 en California, pero nos dejó un legado cinematográfico inigualable. No habrá nunca más un John Ford en la historia del cine. Hoy en día el único que puede compararse a él es Steven Spielberg, pero es que cuando falleció en el 73 John Ford, 2 años antes un joven director llamado Steven Spielberg, y 2 años después del 73 realizaría sus 2 primeras obras maestras, que fueron El diablo sobre ruedas y Tiburón. Pero cuando fallezca Steven Spielberg, ¿quién sustituirá a Spielberg? Hoy en día ya no lo hay. Por eso el legado de John Ford, el legado del cine clásico es tan importante. John Ford fue el número 1, el más grande de todos, y no habrá otro igual que él. Espero que os haya gustado esta emotiva y sobre todo este gran homenaje que le hago yo a John Ford, al que yo considero el mejor director de todos los tiempos, cuya filmografía, tanto en el cine mudo como el cine sonoro, está llena de grandísimos títulos. Poco a poco os iré comentando, porque tengo muchísimas películas de John Ford, todas las grandezas que cada uno de sus tesoros cinematográficos ha tenido. John Ford es el más grande, el número 1. El pequeño Jack, como le llamaron, fue posteriormente el gran Jack. John Ford, para mí, el más grande director de la historia del cine. Espero que os haya gustado mi homenaje particular al mejor director de la historia del cine, sin lugar a dudas. Hasta mañana y cuidaos.